Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Ya tenía mucho tiempo que no me tocaba predicar aquí en la iglesia y me sigue pasando lo mismo todavía. Me siguen poniendo de nervios. Bueno, el texto que leímos es Juan capítulo 15, versículos del 11 al 17. Es algo curioso ver, pues, porque hace unos momentos el hermano Omar también tocó esta cita, ¿verdad? Él estaba tocando un tema acerca de la predestinación, pero en esta mañana, a pesar de que vimos toda la porción de Juan capítulo 15, del 11 al 17, yo me voy a enfocar principalmente en un versículo, en el versículo 11. Vamos a ir todos a esta cita, por favor. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 y vamos a ver el versículo 11. Juan 15, 11. Dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El tema que vamos a ver en esta mañana se llama 3 razones por las cuales el creyente no puede o no debe perder el gozo. Naturalmente, cuando nosotros vemos la palabra o escuchamos la palabra gozo, la relacionamos con palabras que son sinónimos de ella misma, ¿no? Puede ser felicidad, alegría, bienestar, ¿no? Incluso muchas personas han sacado provecho de este tipo de cosas porque últimamente, pues, todos están en busca de la felicidad, ¿no? Todos buscamos, ser felices, estar feliz conmigo mismo y cosas de este tipo. Pero vamos a darnos cuenta que, hablando bíblicamente, el gozo del que la Biblia nos habla y la felicidad que se nos vende a nosotros afuera en la calle es muy, muy diferente, no tiene nada que ver una cosa con otra. Si nosotros hablamos o ponemos énfasis a lo que viene siendo la felicidad, nos podemos dar cuenta y podemos ver que la felicidad es solamente momentánea, es una felicidad parcial, aunque todas las personas la buscan y todas las personas la quieren, y prácticamente es buena, pues, porque ¿a quién de nosotros no nos gusta estar felices? A todos, ¿no? Yo pienso que la mayoría de las personas, pues, cuando están felices se sienten bien, ¿no? Pero a pesar de que se sienten bien o están contentos cuando están felices, podemos darnos cuenta que esa felicidad solamente es momentánea, solamente es por un pequeño momento, por un pequeño evento, o solamente en ocasiones muy, muy especiales, ya que no siempre se puede ser feliz. La felicidad tiene, o da como resultado, pues, viene del resultado de las cosas que suceden a nuestro entorno. Por eso es que es variable. Vamos a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, llego a mi trabajo y me dicen, ¿sabes qué? Vas a tener un aumento, ¿verdad? Dice el hermano. Me pongo feliz, ¿no? ¡Ay, qué bueno el aumento! Y llego a la casa y le digo a Chayo, Chayo, me van a aumentar. Y me dice Chayo, ¿cuánto vas a dar más? Digo, ya se me acabó la felicidad. Es broma. Pero a lo que me refiero, pues, es que la felicidad se basa en lo que sucede en nuestro entorno. Por eso es variable, por eso no es constante, por eso solamente es momentánea. Tiene que ver mucho con la forma como seamos tratados, tiene que ver mucho en cuestiones que pasan a nuestro entorno. Y prácticamente la felicidad no deja de ser más que solamente una emoción humana. Hay muchos ejemplos que a nosotros nos hacen ser felices, ¿no? El comer pues, nos provoca felicidad, ¿no? Yo creo que los que están un poquito más gorditos pues me van a entender, ¿no? Muchas personas, el descansar, el estar a gusto descansando, pues provoca felicidad, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que nos provocan felicidad, pero solamente es momentánea, como lo acabo de decir. Incluso hay una película muy famosa que a lo mejor algunos la han visto, que se llama En busca de la felicidad, ¿verdad? Y todos pues, buscan la felicidad. O en los cuentos de los niños que les dicen, y vivieron felices para siempre. Pero no es cierto, no es para siempre, solamente es por un ratito. Entonces, para cerrar esto, podemos darnos cuenta que la felicidad es una respuesta a un evento agradable que sucede en nuestro entorno. Pero del gozo del que vamos a hablar en esta mañana, el cual el cristiano no debe de perder, es el gozo del que la Biblia habla. Un gozo que realmente es muy, muy difícil de explicar. O bueno,
es difícil de entender, más que nada por las personas que están de afuera en el mundo, porque es un gozo que viene y que no depende de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Es muy, muy distinto, ya que la Biblia exhorta una y otra vez y otra vez y otra vez, exhorta a los creyentes a no perder el gozo, ni en las adversidades, ni en los tiempos malos, ni en las tribulaciones. Entonces, ¿cómo podría, si nosotros asociamos el gozo con la felicidad, cómo podría estar una persona feliz o contenta cuando está pasando momentos malos? Por eso es que este gozo es muy, muy distinto. Es incluso muy difícil de entender por las personas del mundo. Yo recuerdo que hace algún tiempo, cuando estábamos nosotros trabajando o estábamos yendo a Buenavista, había una hermana que tenía un problema de salud, y ya las últimas semanas antes de que ella falleciera, ya la habían desahuciado y nada más estaban esperando el tiempo que ella pues muriera, ¿verdad? Y a mí me tocó ir a visitarla 1 o 2 días antes de que ella falleciera, y era una cosa realmente increíble, porque yo la veía mal físicamente, pues estaba ya, yo me imagino que estaba delirando, pero ella estaba contenta. La veía y su cara, el semblante que tenía ella en su cara, se veía tranquila, se veía feliz, ¿no? Y estaba pues ya esperando nada más la hora para morir, y estaba cantando himnos, y yo la veía a la hermana bien. Yo me acuerdo que llegué y le pregunté: hermana, ¿cómo está usted? Y me dijo: bien, gozosa. Y pues yo le creí, la verdad le creí, porque lo podía ver pues físicamente en lo que estaba ella manifestando. Pero ¿cómo se puede obtener este gozo? ¿O cómo se puede llegar a entender este gozo si no es solamente por medio de la palabra de Dios? Nosotros tenemos otro ejemplo también en el libro de los Hechos, cuando, si ustedes recuerdan, a Pablo y Silas los llevaron encarcelados, y dice que los echaron en un calabozo. Primero los pegaron, ¿verdad? Andaban predicando y les pegaron, dice que los azotaron fuertemente. Entonces, si ahorita ya ve que pues golpear a alguien pues se pone más o menos grave, imagínense ya cuando les dicen que fueron golpeados fuertemente y después lo echaron al calabozo. Entonces ellos estaban allí, y dice la Biblia que estando ellos allí en el calabozo, en lugar de estarse lamentando o sentirse tristes por lo que les había pasado, empezaron a cantar alabanzas, empezaron a alabar al Señor. Y después dice la Biblia que tanto era el gozo que ellos tenían, que hasta los que estaban en las otras cárceles, pues en los otros exactamente, estaban oyendo lo que ellos estaban cantando, ¿verdad? Entonces, o sea, explíqueme usted cómo se puede llegar a tener ese gozo de esa forma. Estar mal físicamente, pero estar bien espiritualmente. Es del gozo que la Biblia nos habla. Y si nosotros hacemos una comparación de la felicidad que nos venden afuera en el mundo y el gozo del cual la Biblia nos habla, nos vamos a dar cuenta que aunque la palabra se relaciona, es totalmente diferente, es totalmente distinta. Entonces, en esta mañana vamos a ver 3 razones por las cuales el creyente no puede perder el gozo espiritual. Hay que recordar que la felicidad es variable y temporal, y el gozo viene del Espíritu Santo y es eterno a pesar de las circunstancias en las cuales uno pueda estar pasando. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, en esta mañana, Señor, le damos las gracias por poder estar aquí, Señor, reunidos, estudiando su palabra. Le agradecemos porque a través de ella nosotros podemos entender, Señor, cuál es el propósito que tiene para nosotros. Podemos saber, Señor, que usted tiene algo también preparado para nosotros, Señor. Y más que nada, Señor, nosotros podemos gozarnos y entender que todo lo que usted hizo, Señor, lo hizo por misericordia y amor hacia nosotros, Señor. Le agradecemos por su bendita bondad y por todo lo que usted nos da, aunque nosotros no lo merecemos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver la primera razón por la cual un creyente no puede perder el gozo. Es muy fácil la primera razón, porque es un mandamiento. No podemos olvidar eso. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento podemos darnos cuenta que a los judíos, pues, o a las personas de aquel tiempo, Dios les mandaba o les ordenaba a través de la ley que cuando iban a sacrificar o iban al templo a llevar sus ofrendas, tenían que hacerlo con gozo o alegremente, tenía que ser de una forma gozosa, pues. Vamos a ver unos versículos en el Antiguo Testamento. Están en Deuteronomio 12,
versículo 7. Dice así. Deuteronomio, capítulo 12. Versículo 7. Dice: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. El otro versículo está también en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 11. Deuteronomio 16, 11. Dice así: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, que habitare en tus ciudades, y el extranjero huérfano, y la viuda que estuviere en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Entonces podemos ver en estos versículos que desde el Antiguo Testamento el estar alegres o felices era un mandamiento por Dios, ¿verdad? Pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, bueno, vamos a verlo. Podemos ver aquí también otra serie de mandamientos que tienen que ver ya con cuestiones espirituales, las cuales son aplicadas directamente a la iglesia. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5. Es un versículo muy cortito y pues muchos lo conocen. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Dice: estad siempre gozosos. Entonces podemos ver desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que se nos exhorta una y otra vez. Ahora vamos a ver más versículos, pero siempre la exhortación es de lo mismo. Estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Ahora, ¿por qué se hace la exhortación a estar siempre gozosos? Tenemos que entender que para que una persona creyente pueda llegar a obtener un gozo pleno en su vida, pues solamente ocurre de dos formas, ¿no? La primera y la principal es haciendo o teniendo la reconciliación con Dios, es la primera. Y la segunda, tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que este gozo realmente pueda manifestarse y pueda ser pleno, ¿verdad? Si una persona dice que está gozosa, pero realmente no está llena del Espíritu Santo, entonces no puede alcanzar un gozo completo o total, genuino, como la Biblia lo exige. Entonces, si se nos hace ese mandamiento o se nos hace esa exigencia de tener un gozo completo o estar siempre con el gozo en nuestras vidas, tiene que venir por la llenura del Espíritu Santo. Hay que recordar que este tipo de gozo no es un gozo emocional, sino más bien es un gozo que depende de lo espiritual. Entonces, eso viene por el Espíritu Santo. En la Biblia podemos encontrar continuamente muchas citas y lugares donde se nos exhorta a no perder el gozo. Y las exhortaciones son tan importantes y serias que se nos dice una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿verdad? Tenemos como muchos ejemplos que se nos exige o se nos dice que tenemos que estar gozosos en la persecución. ¿Gozosos en la persecución? ¿Cómo una persona que realmente lo están persiguiendo para hacerle daño puede estar gozoso? Pues solamente por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver un versículo en Hechos, capítulo 5, versículo 41. Hechos 5, 41. Aquí se nos hace una exhortación a estar gozosos en la persecución. Gracias a Dios, pues ahorita en nuestro tiempo ya nosotros no padecemos o no tenemos pues esos problemas que tenía la iglesia primitiva en aquel tiempo, ya que a nosotros pues nadie nos persigue por profesar la fe cristiana ni tampoco, entonces deberíamos estar doblemente gozosos, ¿no? Doblemente gozosos. Vamos a ver un versículo en Hechos capítulo 5, versículo 41, y dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. También se nos exhorta a estar gozosos en la pobreza. Esto está en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10. 2 de Corintios 6, 10 dice: como entristecidos, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres más que enriquecidos a muchos, como no teniendo nada más proveyéndolo todo. También se nos hacen exhortaciones acerca del gozo que debe de tener el creyente cuando vienen pruebas severas. Esto viene en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Igual lo pueden buscar si quieren para tener ahí la referencia, no vamos a verlo. Pero vemos una y otra vez que este gozo
no tiene que ser afectado ni por persecución, ni por pobreza, ni por pruebas severas. Entonces, por consecuente, podemos darnos cuenta que la Biblia nos manda, nos exhorta y nos dice que el estar gozosos no es un sentimiento, más bien es un mandamiento. Permanecer siempre gozosos. Pero la cuestión es, ¿cómo puede una persona estar gozosa si está pasando por un mal momento? Lo que un cristiano tiene que aprender es que este tipo de gozo no es una emoción, no es algo que se siente por una circunstancia que pase alrededor de nosotros. Es un gozo que viene principalmente originado por la persona de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es por eso que se exhorta a que no debe de perder el gozo. Este gozo que viene de Dios viene también por la llenura del Espíritu Santo y es una acción que la Biblia exhorta a los creyentes a que lo practiquen en toda su vida cristiana, ya que este gozo no es de nosotros, sino que viene del Señor Jesucristo y de Dios mismo, así como dice en el versículo 11 del texto que leímos. Si ustedes recuerdan, en Juan capítulo 15, versículo 11, vamos a volver al texto. Juan 15, 11. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, este gozo no pertenece a nosotros, pertenece a Dios, y Dios es el que lo transmite, lo pasa por medio del Espíritu Santo al creyente y se exhorta para que no lo pierda, sino que sea manifestado en nosotros. Este gozo que el cristiano o el creyente tiene, lo fortalece para no decaer espiritualmente en las circunstancias difíciles. Una cosa que pasa y que es realmente cierta es que, si ustedes se han dado cuenta, es que muchas de las veces cuando una persona está bien espiritualmente, está constante en la iglesia y está, pues se puede decir, llena del Espíritu Santo. Ahora, recordemos que la llenura del Espíritu Santo viene cuando esta persona pues estudia la Biblia, está su entorno equilibrado, o sea, se siente bien espiritualmente por estar haciendo o estar bien en el camino de Dios. Entonces, cuando una persona se encuentra en esta situación o en este momento, cualquier cosa que pase alrededor de ella no le va a afectar, o podría afectarle parcialmente un pequeño momento, pero no lo va a sacar de la posición del gozo que el Señor Jesucristo o Dios le tiene en su espíritu en ese momento. Es por eso que las personas no lo pueden entender, ya que ese gozo, como es del Espíritu Santo, y solamente las personas que son creyentes y conocen al Señor Jesucristo como Salvador y tienen el Espíritu Santo dentro de su corazón, son las personas que pueden ser participantes de este gozo. Y las personas que solamente conocen la felicidad o no tienen el Espíritu Santo en su corazón, pues no lo pueden entender, porque para ellos es irracional, ¿no? Es desconocido. Es más, puede ser hasta no, ¿cómo se puede decir? Incongruente. No lo entienden, ¿verdad? Nosotros lo podemos entender parcialmente por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, pero también hay que recordar que tanto el creyente puede o llenarse del Espíritu Santo o entristecer el Espíritu Santo, ¿no? Entonces eso depende mucho de cómo esté el creyente espiritualmente para que este gozo pueda ser manifestado. Si un creyente espiritualmente no anda bien, entonces no puede manifestar el gozo. Pero si un creyente está espiritualmente lleno del Espíritu Santo, pues claro que este gozo va a ser mucho mayor, va a ser mucho más manifestable a las demás personas y por lo contrario, pues mucho mejor para su vida espiritual. Ahora, muchos a lo mejor van a decir: ay, es que los cristianos se sienten protegidos o siempre son muy felices porque tienen mucho gozo, ¿no? Pero no es por eso. Hay que recordar que incluso el gozo mismo que el Espíritu Santo manifiesta en las personas o en la vida de los creyentes es un gozo que fortalece al creyente, ¿verdad? Es un gozo que lo hace fuerte
para cuando vengan aquellas adversidades, aquellos tiempos malos, aquellos tiempos de pobreza, como acabamos de ver, aquellos tiempos de persecución, el creyente pueda salir bien librado de ese tipo de problemas por el gozo que el Espíritu Santo produce en él. Digamos que el gozo es como un arma de defensa que Dios da al creyente para que pueda soportar todas esas adversidades. Tenemos dentro de la Biblia algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en Nehemías 8:10, donde este profeta incluso hace una comparación o hace un ejemplo diciendo que el gozo de Jehová nuestra fortaleza es. Vamos a ver Nehemías capítulo 8 versículo 10. Nehemías 8:10. Dice, luego les dijo, id, comed. Gracias. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces aquí podemos ver un ejemplo que pone el profeta. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este gozo es como un arma de defensa que el creyente tiene para poder soportar las adversidades. Ahora, digo, un arma de defensa. El creyente básicamente fuerte pues no es, ¿verdad? No hay que recordar que somos humanos comunes y corrientes en la carne como los demás. Entonces, fortaleza propia nosotros no tenemos, ¿verdad? Alegría propia pues tampoco, porque tampoco depende de nosotros. Felicidad todo el tiempo, pues hay que recordar que la felicidad solamente es por pequeños momentos, entonces no. Pero ¿qué es lo que el creyente tiene que otras personas no tienen para poder sentir o tener esta fortaleza o este gozo? El creyente tiene al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo en su vida. Entonces, el creyente no es fuerte por él mismo, el creyente es débil. Pero como depende siempre de la persona de Dios, por eso el creyente puede llegar a ser fuerte. No porque esa fortaleza sea de él, sino porque la fortaleza de Dios fortalece al creyente. Y eso produce gozo en la vida del creyente. Es por eso que se exhorta otra vez y otra vez y otra vez a que el creyente se encuentre gozoso, porque ese gozo no es de nosotros, sino que depende totalmente de Dios. Una de las palabras que también vienen en la Biblia, que prácticamente sí se relaciona o sí tiene que ver con la palabra gozo, es la palabra regocijo. La palabra regocijarse sí va de la mano con la palabra gozo, ya que prácticamente cuando nosotros encontramos en la Biblia palabra como gozo o regocijo, pues prácticamente están hablando de lo mismo, ¿verdad? La palabra regocijo, yo la busqué en un diccionario Strong que tengo allí, y pues a la hora de encontrar la definición, pues es prácticamente lo mismo que gozo. Dice, verbo de estar alegre, feliz, calmadamente, estar bien, y se relaciona con las palabras gozar, gozo, gozoso, regocijar, salud y saludable. Al igual que la palabra, al igual como se exhorta a los creyentes a tener gozo en sus vidas, de esta misma forma también se exhorta a los creyentes a que se regocijen en el Señor siempre. Entonces, estas dos palabras significan prácticamente lo mismo. Así como se le ordena a los creyentes o se les manda que estén gozosos, de igual forma se les exhorta y se les manda a que se regocijen todo el tiempo. Y estos versículos vienen en el Nuevo Testamento, quiere decir que son parcialmente o directamente mandamientos para la iglesia. Vamos a ver, bueno, ya vimos 1 Tesalonicenses 5:16, vamos a ver un versículo que viene en Filipenses 4:4, en el Nuevo Testamento, Filipenses 4:4. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza con vuestra... No, este es Efesios, perdón, me confundí. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si ustedes se fijan, aquí en la Biblia viene con palabras con signos de admiración. Y hay que recordar que el que está hablando, o el que se puede decir escribió el libro de Filipenses, fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Si nosotros recordamos al apóstol Pablo, hay que recordar que este apóstol era un personaje que era de temperamento fuerte, ¿verdad? Tenía una personalidad fuerte, y cuando hablaba con autoridad.
hablaba con autoridad. Entonces nosotros podemos ver aquí, vamos a ver por la forma en como la Biblia nos lo dice, que Pablo no decía, hermanos, les digo, por favor regocíjense. Bueno, otra vez regocíjense. No, dice, ¿verdad? Dice Pablo, regocijaos. Y luego como vemos las admiraciones, entonces yo pienso que a lo mejor hasta se enojaba y decía, les digo otra vez, regocijaos. Entonces, gócense en el Señor siempre. No lo hacía de una forma triste o por el temperamento que él tenía. Me imagino que si él estuviera aquí, hasta una desgreñada se haya puesto, ¿eh? Pero podemos ver que es un mandamiento que viene con admiración, o sea, es fuerte. Otro versículo que también nos habla de lo mismo es Filipenses 3. Filipenses 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros por las mismas cosas, para vosotros es seguro. Entonces, podemos ver una vez y otra vez y otra vez, gozaos, gócense en el Señor, ¿verdad? El gozo es su fortaleza, gócense en las adversidades, regocijaos en el Señor. Entonces, ¿por qué se exhorta una y otra vez y otra vez y otra vez? Esta exhortación viene porque este gozo solamente viene por medio de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, para poder obtener este gozo, tiene que estar el creyente lleno del Espíritu Santo. No puede estar gozoso si no está lleno del Espíritu Santo. Entonces, por consecuencia, hay que llenarse del Espíritu Santo para poder estar gozosos en la forma como la Biblia lo exhorta. La segunda razón de que por la cual un creyente no puede perder el gozo es que es una manifestación del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 vamos a ver estos versículos. Gálatas 5:22 es un versículo muy muy conocido. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, ¿verdad? Vienen otras manifestaciones más del fruto del Espíritu, pero si nosotros podemos ver aquí que el que toma el segundo lugar en la lista que se nos da en estos versículos es el gozo. Amor, gozo, ¿verdad? Entonces, después del amor, sigue el gozo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una manifestación natural del Espíritu Santo. Todas estas cosas que vienen aquí son manifestaciones del Espíritu. Entonces el creyente se supone que si no manifiesta todas, debe de manifestar algunas, ¿verdad? Pero por consecuencia, por el orden que tiene, se supone que las que no deben de faltar es el amor, el gozo, la paz, ¿verdad? Y las demás que vienen aquí: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Pero a lo que voy aquí es que el gozo toma el segundo lugar en la lista de la manifestación del Espíritu Santo. El gozo es una actitud que identifica al cristiano. El gozo es un elemento característico en su vida y se manifiesta en su vida todo el tiempo. Este gozo se manifiesta por el Espíritu Santo. No es sufrimiento, ni enojo, ni tristeza. Hay que ver que el gozo es totalmente lo contrario de cuando vemos a una persona triste, o que se siente decaído, o que se siente, como decimos aquí, normalmente, ¿verdad? Se siente agüitado. Entonces, el gozo no tiene que ver nada con esto. Entonces, ¿qué pasa con algún creyente cuando a veces va a la iglesia y viene decaído, viene triste, viene, pues, no sé, agüitado, como decimos? Esta persona ha perdido el gozo y de alguna forma ocupa ser otra vez lleno del Espíritu Santo para que este gozo pueda otra vez volver a manifestarse en su vida. Una cosa que también la Biblia nos dice es que estas manifestaciones del Espíritu Santo tienen que ser constantes siempre. Vemos que aquí nos las dice en presente, pues, en el sentido de que el verbo está en presente, que tiene que ser siempre, constante, todo el tiempo. No que lo hagamos solamente por un tiempo y después lo evitemos, o que sea en un futuro. Tiene que ser constante, siempre, siempre. Entonces, por eso viene la exhortación a que si, por ejemplo, un creyente no manifiesta gozo en su vida, por lógica podemos darnos cuenta que algo en su vida no está bien. Y si es creyente, entonces el Espíritu Santo se ha entristecido dentro de él, lo cual le provoca que no sienta gozo en su vida. Ahora, este gozo, si podemos recordar, no es como la felicidad, ya que la felicidad solamente es por un tiempo, tiene que ser constante. Una cosa
que ayuda a que el creyente pueda sentirse gozoso en su vida, o pueda manifestar el gozo que el Espíritu Santo produce en él, viene cuando él empieza otra vez a llenarse del Espíritu Santo. Vamos a poner un ejemplo. No sé ustedes, pero cuando a veces me toca a mí escuchar alguna predicación, ¿verdad? Me toca escuchar alguna predicación que a lo mejor yo digo, bueno, yo ya lo conocía, ¿verdad? O a veces, incluso dentro de los mismos cristianos, hay personas que ponen mala actitud a la hora de escuchar alguna predicación, ¿no? Llega un hermano y empieza a exponer un tema, y a lo mejor es un tema ya conocido, y algunas personas vienen a la iglesia y dicen, ay, es que yo no necesito escuchar eso porque eso yo ya lo conozco. Entonces, en lugar de estar escuchando esa predicación de forma gozosa, están ya poniéndole una mala actitud a la hora de escuchar la predicación. Pero cuando en ese momento nosotros decimos y conocemos ese tema que está predicando el hermano, pero el hermano nos dice o nos enseña algo que nosotros no habíamos visto en eso que aparentemente conocíamos, como que entra una inquietud de nosotros, ¿no? Como un gozo que dices, bueno, yo lo conocía, pero no lo había visto así, ¿no? Entonces, el escuchar la palabra de Dios, aunque sea temas que nosotros ya conozcamos, que digamos, es que yo ya conozco todos los temas, yo ya sé de eso, ya conozco esta parte de la Biblia, y lo estemos escuchando, algún hermano o alguna otra persona que nos esté llevando la palabra, siempre nos va a dar o nos va a enseñar algo que nosotros no conocemos. Y siempre el entender y conocer cosas nuevas de la palabra de Dios debe de darnos un gozo espiritual a nosotros. No sé, pero personalmente a mí sí me pasa, ¿verdad? Incluso he oído predicaciones y me enseñan algo nuevo y me emociono y digo, ay, eso no lo conocía, ¿verdad? O sea, como que me pongo feliz de poder entender cosas que yo creía que conocía, pero realmente no las conocía. También hay hermanos que vienen a la iglesia y se sienten decaídos espiritualmente o se sienten tristes, pero cuando llegan a la iglesia, el trato que otros hermanos les dan, el gozo que otros hermanos tienen, el convivir con creyentes, con cristianos gozosos, ayuda a que el gozo que este hermano tiene o esa decaída que él tiene, lo ponga en un buen estado de ánimo. Le ayuda, el convivir con otros creyentes ayuda a que ese gozo se restablezca, se practique, ¿cómo se puede decir? Se reviva, exactamente. Entonces, hay muchas formas que a nosotros como creyentes nos pueden ayudar para que ese gozo vuelva otra vez a surgir, vuelva otra vez a manifestarse. El cantar, ¿verdad? El escuchar himnos, el cantar himnos, también es una forma de que el creyente se puede gozar cantando una alabanza al Señor, ¿verdad? En las mañanas cuando uno se despierta, a veces, incluso me ha pasado a mí, pues hablando de las cuestiones humanas, me despierto y prendo la televisión y lo primero que veo son noticias, ¿no? Y veo noticias y veo todo lo que está pasando en el mundo, que al final de cuentas es un desorden, y hasta me pongo como de mal humor. Pero si a veces en lugar de prender la televisión, no sé, ponemos una pequeña predicación, ¿cómo se dice? Una pequeña enseñanza. Hay en internet muchas pequeñas enseñanzas textuales que nos sirven como para animarnos, ¿no? Entonces, en lugar de prender la televisión y estar viendo las noticias que son por destrucción, pones, no sé, alguna pequeña predicación, no sé, cuando estás desayunando o antes de levantarte. Les aseguro, hermanos, que eso puede cambiar el estado de ánimo de la persona. ¿Por qué? Porque reaviva el gozo espiritual que uno tiene. Es diferente la forma en cómo uno puede manejarlo. Hay que estarlo practicando, hay que ¿cómo se puede decir? Hay que motivarlo, pues. Una cosa que también se me hizo interesante cuando leí en un comentarista, es que este comentarista decía una cosa muy interesante. Dice que el gozo que el creyente o el cristiano manifiesta es un gozo que no es muchas de las veces beneficioso o beneficioso físicamente para nosotros. ¿A qué me refiero? Que este gozo que a veces uno manifiesta a otras personas, no es para beneficio propio. O sea, es para beneficio propio espiritual, pero no para beneficio físico, ¿verdad?
Me acordé por lo que estaba diciendo hace rato la hermana Gloria, que decía que hacer una buena obra, ese tipo de cosas, son buenas para el creyente. Claro, porque bueno, prácticamente lo que este comentarista estaba explicando, lo que trataba de decir, es que cuando nosotros hacemos una buena obra o manifestamos ese gozo a otra persona, ¿verdad?, le ayudamos a esa persona y se lo transmitimos. Entonces podemos hacer que el gozo de nosotros se pase a otra persona porque estamos transmitiéndoselo a él con esta buena obra que hagamos, o con una caridad, o no sé, alguna cosa que usted haga. Pero muchas de las veces nosotros nos sentimos gozosos al hacer una buena obra. Si usted se siente gozoso cuando hace o cuando ayuda a alguien, claro, ¿no? Resulta como que pues le da satisfacción, una satisfacción espiritual el poder ayudar a otras personas más. Pero muchas de las veces cuando nosotros ayudamos a otras personas, no físicamente, nosotros podemos en una posición muy agradable, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo 200 pesos en mi cartera, ¿verdad?, y veo que un hermano tiene un problema, y yo digo, ¿sabes qué? Le voy a ayudar al hermano. Y estos 200 pesos se los doy, ten, hermano, espero que te ayuden, ¿verdad? Y el hermano se los ocupaba y dice, ay, gloria a Dios, ¿no?, que el hermano me ayudó. Entonces, él se siente gozoso porque recibió esa ayuda. Y yo me siento gozoso porque yo se la di. Pero físicamente a la semana voy a decir, ya no voy a tomar coca porque estos 200 eran para mi coca de mi noche, ¿verdad? Pero eso no nos interesa, independientemente de que nosotros podamos estar a lo mejor, pues no mal, pero o podamos vernos afectados físicamente o económicamente por ese tipo de cosas. Es una manera de poder trabajar el gozo o manifestarlo a otras personas, ¿verdad? Es una forma que el comentarista lo explicaba. Muchas de las veces cuando nosotros transmitimos el gozo o lo practicamos hacia otras personas, podemos practicarlo y ponerlo en marcha, pero no muchas veces nos ayuda físicamente o en este caso, pues con este ejemplo, o nos pone nosotros en una posición muy buena. O sea, tiene que ver con cuestiones de sacrificio. Y esto se realiza cuando se hacen caridades o ayudas de buena voluntad. El gozo espiritual en el creyente no es algo que debe de tener de vez en cuando, o solamente cuando lo sienta, sino que tiene que ser algo constante y ponerlo en práctica todos los días y ponerlo en acción como una forma de estilo de vida. Un cristiano sin gozo es una persona con una mala actitud, y prácticamente una mala actitud pues no es algo que agrada mucho a Dios, ¿no? Cuando venimos a la iglesia debemos de venir con gozo. Debemos de venir a la iglesia con la intención de decir, voy a escuchar algo que me ayude espiritualmente, que me edifique, ¿verdad? Pero muchas de las veces hay gente que viene a la iglesia y a lo mejor viene con más a fuerzas que de ganas, ¿no? Como decimos aquí. Los traen a la fuerza, o llegan aquí y están ahí, pues, ay, a ver, aquí se acaba, ay, ya me enfadé, ¿no? Sin embargo, no, eso no le agrada a Dios. Dios dice que debemos de venir gozosos. Ese gozo debe de manifestarse a la hora de venir a la iglesia, a la hora de salir para allá, a la hora de ser, de dormir uno y decir, ay, gloria a Dios, ahora pasó un día más de vida, gracias Señor, de ser agradecidos con el Señor y decir, Señor, gracias que me dices un día más de vida. Al despertar y decir, Señor, gracias porque pude tener otro día más. Venir a la iglesia con gozo, actuar con gozo. Entonces, no tiene que verlo uno como solamente un pequeño tiempo o solamente en algunas circunstancias. Tiene que ser constante, tiene que tenerlo uno como un estilo de vida. No decir, es algo que yo practico de vez en cuando. No, tiene que ser tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque es del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en ti. Entonces, ese gozo tiene que ser constante, continuo, siempre. Vamos a ver la tercera razón. La tercera razón, pues es la más básica, ¿verdad? La más común que nosotros hemos visto. Y cuando una persona pierde el gozo, se afecta físicamente y espiritualmente también. Tiene problemas físicos y espirituales cuando una persona pierde el gozo. Vamos a ver un versículo en Proverbios, capítulo 15, versículo 13. Proverbios 15, 13. Dice así: el corazón alegre
hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ahora, la pérdida del gozo o la felicidad en las personas es algo muy común ahora en nuestros días, ¿no? Nosotros podemos ver que, aunque las personas anhelan estar felices todo el tiempo y andan en busca de la felicidad y siempre buscan la manera de ser más felices, entre más buscan la felicidad en las cosas materiales, más tristes están siempre. Siempre, 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 siempre. O tienen solamente felicidad por algunos momentos y después otra vez tristeza. Pero podemos darnos cuenta que sus vidas tienen más tristezas que felicidades, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando hace ya algunos años iba una tía mía a visitar a mi abuelita ahí a su casa. Y cuando llegaba mi tía a la casa con mi abuelita y empezaban a platicar, a veces estaba yo ahí pues en el chisme, ¿verdad? Oyendo a ver qué es lo que platicaban. Iba mi tía y mi abuelita y empezaron a platicar y en lugar de que mi abuelita se pusiera feliz porque mi tía iba a visitarla, empezaron a platicar. No, que yo he estado bien enferma, que me ha ido muy mal y que empezaron con pláticas así. Y luego mi abuelita, no, es que a mí también. Y empezaban una a quejarse de una cosa y luego la otra empezaba a quejarse de otra y empezaba a quejarse de otra. Y en lugar de ponerse felices, terminaban las dos llorando. En lugar de estar felices, pues porque iban a visitar a la otra, terminaban llorando. Y decía, bueno, pues entonces ¿para qué viene mi tía a visitarla? Mejor que se quede en su casa, ¿no? Pero pues bueno, así iban, ellas estaban acostumbradas así. Ahora, podemos ver también pues muchas personas que normalmente buscan tener felicidad o tener alegría en las cosas materiales, pero hay que recordar que cualquier cosa material que a nosotros nos pueda traer una alegría, siempre va a ser nomás por un momento, porque esas cosas materiales pues se van desgastando, se van acabando, ¿no? Y ya cuando se acaban, pues se acaba la felicidad, como todo, ¿no? Ahora, también dentro de las cuestiones laborales y las cosas normales que pasan a nuestro alrededor, pues influye mucho para que nosotros nos podamos sentir tristes o nos podamos sentir enojados, no sé, ¿verdad? Porque hay muchos caracteres que van en contra de lo que es el gozo. El enojo es un carácter que es en contra de estar gozoso, ¿verdad? La tristeza es un carácter que también está en contra de lo que es el gozo, ¿verdad? El desánimo. ¿Cuántas personas conocemos que tienen depresión? Muchas, ¿no? Yo pienso que dentro de lo que viene siendo la sociedad, la depresión es una de las cosas que últimamente ha afectado más a las personas. ¿Y cuántas personas conocemos que caen en depresión y se ven afectadas físicamente y después hasta la vida andan perdiendo, se andan suicidando y cosas así? ¿Por qué? Porque no tienen un gozo espiritual en sus vidas, ¿no? Podemos a lo mejor decir, me acuerdo de mis hermanas, ¿verdad? Que salían con el novio y salían muy felices y el rato se peleaban con el novio y llegaban todas tristes. Y le decían, ándale, ¿no vas a cenar? Le decía, mamá, ¿no vas a cenar? No, estoy agüitada. Ah, bueno. Entonces ahí están los problemas. ¿Por qué? Pues porque la felicidad nomás era por un pequeño momento. El exceso en el trabajo. Yo pienso que algunos de ustedes se van a identificar con eso porque a mí también sí me pasa. Cuando tenemos mucho exceso en el trabajo, ¿verdad? Empezamos a sentirnos estresados, presionados. Y el tiempo no nos alcanza y estamos ahí y nos empieza a doler la espalda, nos empieza a doler la cabeza. Estamos ahí tomando analgésicos tal vez para que se nos quite. Se nos quita un pequeño momento, pero después otra vez viene y estamos todos estresados. Y todo este tipo de cosas nos afectan físicamente. Pues claro, físicamente nos afectan. Cuando una persona está triste y no come, después empieza a sentirse débil, a sentirse mal. Empiezan a tener problemas, ¿verdad? Físicos, ¿por qué? Por cuestiones emocionales. Entonces, ¿cómo una cuestión emocional puede afectar lo físico? ¿Por qué? ¿Por qué cuando yo me asusto me duele la panza? ¿Por qué? ¿O por qué cuando me siento triste se me quita el hambre? Porque son cosas que nos afectan emocionalmente, afectan al físico. Ahora imagínense espiritualmente. Si una persona no tiene el gozo espiritual que el Espíritu Santo da, imagínense sus vidas cómo han de manejarse o cómo van en la vida. Totalmente mal. Aparentemente dicen que bien, pero no están bien. No tienen aquella cosa que nos hace falta, que nos ayuda para estar bien espiritualmente. ¿Cómo van a sentir gozo si no tienen al Espíritu Santo? No se puede. Tienen felicidad momentánea, pero un gozo no lo van a tener. Por eso no alcanzan a entender. No entienden cuando una persona siente ese gozo que dicen, ¿cómo estás tú feliz o cómo estás tú contento si estás pasando por cosas malas o terribles? Pues ellos no lo entienden. Nosotros lo entendemos porque la Biblia nos lo dice, que no es de nosotros.
sino de Dios mismo. Es común que todas las personas podamos pasar por problemas. Nosotros como creyentes no estamos exentos. Todos podemos pasar por algún problema o alguna cosa que nos afecte, ¿verdad? A lo mejor económica, físicamente, emocionalmente. Pero la exhortación viene a que ese tipo de problemas no nos afecten espiritualmente. Nos pueden afectar físicamente, ¿verdad? Económicamente. Se me cae la cartera, me pongo triste porque se me cayó mi dinero. Pero pues eso no tiene nada que ver con lo espiritual. No me tiene que afectar espiritualmente porque el Espíritu Santo está en mí. Por eso se nos exhorta una y otra vez a que no perdamos el gozo. Una y otra vez. El estar gozoso o regocijarse en el Señor es una exhortación que la Biblia nos hace. Ahora, cuando una persona está triste o está no en un estado gozoso o lleno del Espíritu Santo, también lo lleva a que tome malas decisiones siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Verdad? Vamos a verlo de esta manera. No sé si tal vez ustedes conozcan a alguna persona que ha hecho alguna, digamos, supongámoslo así, es el jefe de una empresa familiar. ¿Verdad? Entonces hay una persona que hace una empresa familiar y esa persona que es el presidente o la persona que fundó la empresa familiar, pues es su empresa, ¿no? Y siempre va día tras día a su empresa y está atento, está cuidándola, está gozoso, él se siente feliz porque es su empresa y está yendo ahí y está al pendiente de qué es lo que pueda pasar, qué hay que hacer aquí, qué hay que hacer acá, y la empresa se maneja bien. Pero llega el momento que esta persona pasa el tiempo y empieza a cansarse, ya no trabaja como antes, y después, como es una empresa familiar, vienen los hijos. Después los hijos ya no van con tanto interés, ya no lo hacen con ese ánimo que lo hacía la persona original. Después falta la persona que fundó la empresa, y ¿cuánto tiempo tarda en que esa empresa se pierda? Poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque le pierden el sentido a las cosas. Aquel gozo o aquel ánimo que aquella persona ponía en un inicio ya no está en los que continuaban con eso. Y se pierden, se acaban, se terminan. Salen afectados todos. ¿Por qué? Por hacer las cosas, se puede decir, más forzosamente que de ganas. Un ejemplo que podemos poner a lo mejor nosotros dentro de las iglesias, eso es un ejemplo pues, común y corriente. ¿Cuántas personas o cuántas creyentes conocen ustedes que abandonan las iglesias? ¿Cuántos? Pueden poner mil pretextos a lo mejor, ¿verdad? Pueden decir muchas cosas, pueden decir, es que ya no estaba a gusto ahí, es que a lo mejor la predicación no me llenaba, no sé, pueden poner montones de pretextos. Pero la verdad es que esas personas muchas de las veces dejan las iglesias porque le han perdido el sentido, han perdido el gozo de estar en la iglesia. Van y buscan otra iglesia, ya es que yo vengo de otra iglesia. Y le preguntan, ¿por qué? ¿Pero por qué salió? ¿Por qué dejó aquella iglesia? Y empiezan a lo mejor a buscar, pues, pretextos, ¿verdad? Empiezan a buscar errores que las iglesias tienen. Hay que recordar que las iglesias pues siempre van a tener problemas porque pues están hechas de personas con problemas. Entonces eso siempre va a haber. Pero eso no tiene por qué impedir que aunque estas personas tengan problemas, dejen de estar gozosos. ¿Verdad? Entonces, hay personas que a veces vienen a la iglesia y usted los puede ver y no están felices, no están gozosos, ¿verdad? Vienen más a fuerzas que de ganas. Y aunque están allí, solo basta un pequeño momento para que ellos salgan o se retiren de la iglesia. ¿Por qué? Porque falta ese gozo. Han perdido el gozo de venir a alabar a Dios, de aprender, no sé, le han perdido el sentido o el ánimo a la vida cuando vienen a la iglesia. Cuando se nos exhorta una y otra vez que debemos de regocijarnos. Vamos a ver un versículo en Salmos, capítulo 100, versículo 1 y 2. Salmos 100, 1 y 2. Salmos 100, 1 y 2. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entonces aquí podemos ver otro versículo que también nos ayuda a que nosotros nos animemos para esto. Debemos de venir a la iglesia a servir al Señor con gozo de venir a servirle, ¿verdad? Algo que a mí se me hacía realmente interesante y es un motivo por el cual un creyente tampoco debe de perder el gozo, es lo que decía el hermano Omar. Imagínese usted estar en la posición
de ser un enemigo de Dios. Es una cosa como para sentir terror, ¿no? Estar preocupado de decir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a hacer? Cuando la Biblia nos dice que en Juan capítulo 15, ahí donde tuvimos la lectura, unos versículos más adelante, dice que el Señor Jesucristo nos ha cambiado a la posición de amigos de Él. Dice que somos ahora amigos del Señor, ya no siervos, sino ahora amigos de Él, ¿verdad? Imagínese usted si es un motivo para tener o no tener gozo. Saber que estaba yo antes en guerra con Dios o que era enemigo de Dios, y ahora saber que por medio del Señor Jesucristo ya puedo estar en paz con Él. Imagínese usted si es un motivo para sentir o no sentir gozo. Claro que es un motivo para sentir gozo, para venir aquí a la iglesia, aprender más de Él, alabarle, ¿verdad? Gozarme con los hermanos, otros hermanos que son iguales que yo. Es un gran motivo para poder tener gozo en nuestras vidas. Ahora, este gozo hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo en nuestra misma persona, porque el gozo puede ser afectado espiritualmente, ¿verdad? Hay que ver que así como nosotros podemos llenarnos del Espíritu, también podemos entristecer el Espíritu Santo. Ahí en Tesalonicenses capítulo 5 podemos ver que hay un mandamiento que dice: no entristecéis el Espíritu. Y viene como una advertencia para que nosotros sepamos que si entristecemos el Espíritu, pues vamos a perder el gozo también, podemos perder muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el gozo es algo que nosotros mismos debemos de cuidar. Debemos de cuidar de no perderlo, de no apagarlo, de no entristecerlo. Muchas de las veces, yo lo digo personalmente, que algunas de las veces nosotros mismos somos culpables de que hagamos de que se pierda el gozo en otras personas, ¿no? Voy a ponerlo como un ejemplo. Supongamos, yo ando en la calle todo el día y ando ya manejando, ando ya peleándome con la gente allá, no sé, y llego a mi casa enojado, llego enfadado, genioso, no sé, llego corajudo, ¿verdad? Y en la casa todo está bien, se puede decir que todos están bien, las muchachas están bien, están aparentemente pues no felices, pero pues se puede decir que está en orden, está en paz mi casa, ¿no? Y yo llego a mi casa con una mala actitud y empiezo a pelear con Chayo. Ay, a ver, ¿qué hiciste de comer? Ay, no, ¿qué sabe qué? O empiezo con las chiquillas. No, que empiezo a renegar con ellas. Y eso que yo hago pone de mal humor a Chayo, pone de mal humor a las muchachas, y en lugar de que yo venga a mi casa y traiga tranquilidad, paz, gozo, hago que todo esto se cambie, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado en las actitudes que a veces nosotros como creyentes tomamos para evitar hacer ese tipo de cosas. Debemos de cuidar la paz y el gozo que hay en nuestras familias, en nuestras vidas. Es una manera de cuidarlo. Si yo estoy haciendo algo en mi vida que sé que quita el gozo de mi casa, en mi familia, debo de evitar hacerlo. Porque muchas de las veces nosotros creemos o pensamos que el gozo puede ser afectado de afuera hacia adentro, que nosotros tenemos el gozo del Espíritu Santo y que algo que nos pase afuera puede apagarlo, ¿verdad? O puede dañarlo. Pero no es así. El gozo espiritual siempre se afecta de adentro hacia afuera. Así como se manifiesta de adentro hacia afuera, también se puede afectar de adentro hacia afuera. Si nosotros estamos bien espiritualmente, no hay nada exterior que nos pueda afectar en el gozo que tenemos. Pero si nosotros estamos mal espiritualmente, ese gozo que tenemos lo apagamos y podemos afectar nuestro gozo de adentro hacia afuera. Entonces, igual con las familias. Si yo, por ejemplo, llego mal en mi casa y mi casa puede manifestar gozo a otras personas, yo mismo puedo ser culpable de que ese gozo sea afectado desde adentro hacia afuera. Si hacemos acciones que afectan el gozo en nuestro hogar, debemos evitarlas. Otra cosa también, si por ejemplo lo que les decía, si hay personas que van a nuestras casas, ¿verdad? Y van solamente con la intención de hacer cosas que afectan el gozo a nuestras familias, aunque se vea mal, pero realmente hay que tratar de evitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Me acuerdo que el hermano Jorge decía que para ese tipo de cosas huye, ¿verdad? Decía, huye en la escuela dominical que daba, dice, huye de ellas, huye de estas personas.
Si hay personas que van a nuestras casas y en lugar de llevar cosas edificantes, solamente van a llevar chismes, o van a estar hablando cosas que no son correctas, o estar hablando mal de otras personas, o van a ese tipo de cosas a nuestras casas, debemos de tratar de evitar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque afectan el gozo que hay dentro de nuestros hogares. Me acuerdo cuando yo estaba chico y veía a mi mamá ya falleció, pero mi mamá pues hasta eso siempre fue una persona pues alegre, ¿verdad? Yo la consideraba una persona con carácter alegre. Y siempre llegábamos, mamá, ¿cómo está? Y pues ella siempre feliz y contenta. Y a veces estábamos en la casa y le llamaba el teléfono. Y ya, bueno, y ya se ponía a hablar por teléfono. Mi mamá nunca nos decía quién le llamaba, nunca nos decía quién. Y ya se ponía a hablar por teléfono y estaba ahí. Y de estar así feliz, empezaba a ponerse seria, y luego seria, y luego seria. Y nosotros sin saber quién estaba hablando por teléfono. Y ya mi papá estaba en la casa con nosotros y la veía. Y ya cuando colgaba el teléfono y mi mamá ya cambiaba su actitud, mi papá le decía, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo tu mamá? Y todo así como que, ay, papá, como que ya sabe, ¿verdad? Como que ya sabe de qué está. Entonces, si vemos que ese tipo de cosas pasan dentro de nuestros hogares, hay que tratar de evitarlas. Hay que tratar de evitar a estas personas. También cuando estamos en nuestro hogar, ¿verdad? Podemos poner, la palabra que busqué es un devocional. A la hora de levantarnos en las mañanas y en lugar de prender noticias y estar viendo, si personalmente, o sea, yo lo digo en mi personalidad, pero si personalmente a usted no le afecta ver noticias y realmente, pues, o sea, lo hace solamente con la intención de enterarse qué pasa y no se ve afectado por eso, está bien, hágalo, ¿verdad? Pero algunas de las veces yo personalmente prendo la televisión y me pongo a ver noticias y veo puro amarillismo y veo mucho desorden y me pongo de mal humor. Entonces, tratar de evitar ese tipo de programas, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que nos ponen de mal humor, ¿no? Poder poner un devocional que nos ayuda a las mañanas. Puede ser un mensaje bien cortitito, porque hay devocionales bien cortitos, ¿verdad? Lo pone uno en la mañana y hasta ya te vas más contento al trabajo, ¿no? Pero si, por ejemplo, ya ponemos las noticias y ya veo que pasó el tráfico, hay mucho tráfico en la carretera, y yo tengo que pasar por ahí, ya voy con una actitud de, ay, ya me va a tocar pasar ahí. Entonces ya va uno preparándose para cosas malas, ¿verdad? Hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. Hay que tratar de evitar aquellas cosas que nos quiten el gozo. Decía un tío mío, decía que no le gustaba a él que mi tía viera novelas, ¿verdad? Que porque a veces estaba mi tía bien feliz y cuando veía las novelas ella se ponía en lugar de la protagonista de la novela y al rato se peleaba con mi tío como si mi tío era el que le hubiera hecho lo que le pasó ahí en la novela. Entonces le digo, tío, pues no la deje que vea novelas, ¿verdad? Pues es que no entiende. Entonces decía mi tío, ay, tu tía se pone como la protagonista de la novela. Entonces yo le digo, Chayo, espero que no veas novelas. Entonces hay que tratar de evitar este tipo de cosas. Evitar aquellas cosas que nos quiten el gozo, aquellas cosas que nos quiten la alegría, la felicidad. Si usted tiene algo en su casa, ¿verdad? Algo en su casa que le provoca que se ponga de mal humor, que le quite el gozo. Si tiene un perico que es muy enfadoso, muy hablador y que no le deje en paz, deshágase del perico, tírelo, ¿verdad? Si llega su esposo enojado, perdónelo. Ahí sí, no. Pero el perico sí, tírelo. ¿Verdad? Si tiene a lo mejor algo que hace que usted se ponga de mal humor, evite, deseche todo ese tipo de cosas. Cuide el gozo que hay dentro de su familia, dentro de su persona. Evite todo ese tipo de cosas. Hay que tratar de evitar aquellas cosas que nos afecten espiritualmente y apaguen el gozo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Si al contrario, si usted tiene algo que lo pueda reemplazar por algo que lo motive o que le ayude espiritualmente, si tiene, por ejemplo, un cuadro supongamos decir, de una persona que está llorando y cada vez que usted ve ese cuadro lo pone triste, quite el cuadro y ponga un versículo. Eso le va a ayudar. Le aseguro que le va a ayudar más el versículo que el cuadro. Si no le afecta, pues entonces ahí déjelo, pero si usted se ve afectado por ese tipo de cosas, evítelas. Hay que evitarlas. Solamente como conclusión, el gozo cristiano o el gozo que el cristiano tiene es un gozo que es muy independiente de las cosas de este mundo o de esta tierra, porque se basa
principalmente en la presencia y la compañía del Señor Jesucristo en nuestras vidas. En eso se basa principalmente el gozo que el creyente tiene. El cristiano no puede nunca perder el gozo. De otra manera sería como si usted haya perdido la compañía del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo en usted. Entonces, el gozo, como viene del Espíritu Santo, tiene que ser constante y siempre en nuestras vidas. No se puede perder. Vamos a terminar con una oración. Señor Dios y Padre nuestro, en esta mañana, Señor, le agradecemos por todas las cosas que usted nos da, Señor. Le agradecemos porque usted nos ayuda para que nuestra vida espiritual continúe y siga adelante. Le pedimos, Señor, que nos guíe, que nos lleve con bien a nuestras casas, Señor, y también que traiga a usted de regreso a los hermanos en esta tarde, Señor, para que puedan gozarse y sentirse confortados por su palabra, Señor. Le agradecemos, Señor, también por los hermanos que están aquí, que nos traen mensajes bíblicos para nuestro bienestar espiritual, Señor. Y le pedimos también que nos ayude en nuestra vida para que ese gozo que usted nos ha dado sea manifestado a otras personas, siempre para gloria y honra de usted, Señor. Todo se lo pedimos, se lo agradecemos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.